los apóstoles, la iglesia, amado hermano, que el Señor Jesucristo compró en el libro en los evangelios, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amado hermano, la iglesia que el Señor Jesucristo compró no es una iglesia, amado hermano, de pronto que esté dormida. La iglesia del Señor Jesucristo debe estar despierta. La iglesia del Señor Jesucristo debe estar animada. La iglesia del Señor Jesucristo, querido hermano, debe estar levantada por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo, querido hermano, le dijo algo muy en particular a sus discípulos, a la iglesia que quedó. Les dijo, amado hermano, esperad aquí hasta que venga sobre ustedes, amado hermano, esa promesa preciosa del Espíritu Santo. Yo le estaba, amado hermano, preguntando al Señor y le decía, Señor amado, ayúdame, porque yo necesito entender cuáles son las características de la iglesia verdadera, de aquella iglesia que tú dejaste fundando. Y déjeme decirle, querido hermano, la iglesia verdadera, querido hermano, gloria a Dios, no es una iglesia de pronto que tiene dogmas o doctrinas humanas. No, la iglesia verdadera es aquella que tiene doctrina, pero de parte de Dios y de parte del cielo. Amén. La iglesia verdadera de Cristo, querido hermano, no es aquella tampoco, amados hermanos, que tiene compromiso con los hombres. No, la iglesia verdadera es la que tiene compromiso con Dios. Ahora los seres humanos en este tiempo han puesto, amado hermano, a las iglesias les han puesto nombres. A las iglesias les han puesto, amado hermano, de pronto hasta concilio. A las iglesias les han puesto, amado hermano, de todo. Pero la iglesia de Cristo es una. La novia del Cordero es una, amado hermano, una sola. Y es aquella que alaba y bendice el nombre de Dios Todopoderoso. Y a su nombre denle fuerte aplauso al Señor. Por eso es que, amado hermano, después del libro de Juan, recuerde, querido hermano, que el libro de Hechos, observe el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer enseñar. Amado hermano, el apóstol que escribió, escúchenme bien, amado hermano, gloria a Dios, este libro, el libro de Hechos, se cree, querido hermano, que fue Lucas. ¿Sí? Y por eso es que, querido hermano, en el libro de Lucas, recuerde que Lucas era un doctor, era un médico en aquel tiempo, amado hermano. Y, amados hermanos, definitivamente en el primer tratado, o sea, en el primer libro que Lucas escribe, amados hermanos, escribe del Señor, de la vida del Señor Jesús, lo que él vio, lo que él miró, lo que él palpó, lo que él, amado hermano, hizo. Pero en el libro de Hechos, él narra algo más hermoso. Narra, querido hermano, en la vida de la primera iglesia. Por eso es que, querido hermano, el Señor me llevó al libro de Hechos para observar, amado hermano, cuál era la vida de la primera iglesia. Cuál era la vida, amado hermano, de los primeros cristianos. Cómo es que se inició la iglesia. ¿Cómo es que se inició, querido hermano, esta iglesia preciosa, esta iglesia gloriosa, esta iglesia maravillosa, querido hermano, esta iglesia que nada le podía detener? Y si usted ve los primeros capítulos de Hechos, amado hermano, usted observa capítulo 1, el verso 6, ellos vieron al mismo Señor Jesucristo, cómo ascendió, se fue a los cielos, dice que una nube lo cubrió, gloria a Dios, y dice que, amado hermano, se le aparecieron unos ángeles a esa gente y les dijeron: de la misma manera que ustedes habéis visto al Señor ser llevado a los aires, de la misma manera el Señor volverá por su pueblo. Querido hermano, la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, esperaba a Cristo, amaba a Cristo y amaba, amado hermano, sobre todas las cosas, la segunda venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores. La iglesia de hoy en día tiene que seguir amando la segunda venida del Señor. Tenemos que seguir predicando que Cristo viene. Porque eso predicaron los apóstoles. Porque eso predicó Pablo, Pedro, Juan, Silas. Eso predicó, amado hermano, los hombres de Dios. Que Cristo viene. Si usted observa, hermano, mire, el capítulo 1, el verso 12, gloria a Dios. Ellos estaban preocupados, la iglesia apostólica de aquel entonces. Estaban preocupados, amado hermano, de cómo ellos iban definitivamente, cómo ellos iban, amados hermanos, a agradar a Dios. Por eso es que en el capítulo 1, en el verso 12, ellos tratan de elegir un sucesor para Judas. Ciertamente ellos fueron hombres. Si usted mira la palabra de Dios, fueron hombres como usted y como yo,
que tuvieron hambre, que tuvieron sueño, que tuvieron frío, gloria a Dios, que tuvieron todo igual que usted y como yo. No tenían, amado hermano, nada extraordinario. Eran hombres comunes y corrientes, pero algo que ellos tenían era amor a Dios. Porque ellos caminaron con Cristo, andaron con Cristo, amado hermano. Y cada vez, oiga, y déjeme decir esto, aquella persona que conoció a Cristo, que caminó con Cristo, que vivió con Cristo, que tuvo un encuentro personal con Cristo, su vida nunca va a volver a ser la misma. Aleluya. Dice que Pedro, querido hermano, después de la muerte de Jesús, él quiso volver a sus redes, quiso volver a ser pescador. Pero había algo, querido hermano, que en su corazón le quemaba, y era la voz del Señor Jesucristo. Querido hermano, cuando usted ha tenido un encuentro personal con el Señor, tu vida nunca más va a volver a ser la misma. Tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser tocada, tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser renovada por el poder de Dios. Eso le pasó a los discípulos. Eso le pasó a los discípulos, querido hermano. Gloria a Dios. Mira, por más que usted quiera alejarse, usted nunca va a poder, porque la voz del Espíritu Santo te va a decir: vuelve a mi casa. Aleluya. Eso es lo que le pasó al hijo pródigo. Aunque el hijo pródigo estaba perdido, pero dijo: volveré a mi casa. Allá está mi papá, allá está mi familia, allá están mis hermanos, allá están todos. Yo aquí me muero de hambre, ¿qué hago aquí? Pero tengo papá. ¿Cuántos tienen papá? Díganle a sus hermanos: usted tiene papá. Díganle: usted tiene papá. Díganle: gloria a Dios. No es el Papa Francisco, es Papá Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Este es el verdadero Padre. Y a su nombre. Y ellos entendieron esto, los apóstoles. Como caminaron con Cristo, ya no podían caminar sin Cristo nunca más. Como hablaban con Cristo, ya no tenían otro tema de qué hablar. Como pensaban con Cristo, ya no podían, amado hermano, pensar otra cosa. ¿Y acaso no dice eso la palabra del Señor? Dice que en medio vuestro ya no haya otra cosa que pensar, sino solamente en el Cristo glorioso. Oiga. ¿Se acuerdan de la alabanza, hermano? Mi pensamiento eres tú, Señor. Gloria a Dios. Hermano, el que sea impactado por Dios y ha caminado con Cristo Jesús, su pensamiento va a ser Cristo Jesús. Por eso es que los apóstoles, la iglesia apostólica, estamos revisando, amado hermano, cómo iniciaron la iglesia apostólica. Gloria a Dios. La iglesia apostólica no podía caminar sin hablar de Cristo, sin pensar con Cristo, sin, amado hermano, sin tener algo que ver con Cristo. Ese es el cristiano. El que vive apasionado por Cristo, el que vive enamorado de Cristo, el que vive, amado hermano, entregado a Cristo con todo su corazón. Aleluya. Y usted sabe que ellos, como humanos, amado hermano, en su intento por agradar a Dios, también fallaron. ¿Y cuántos no hemos fallado a Dios? Amén. Si hay algún santo aquí, amado hermano, gloria a Dios. Yo creo que no hay ningún santo. Todos hemos fallado delante de Dios, de una u otra manera. Gloria a Dios. Pero el versículo 2, oiga, ellos fallaron porque el capítulo 1, el verso 2 para adelante, usted sabe, amado hermano, hemos hablado de la sucesión del sucesor de Judas, ¿verdad? Cómo ellos echaron suertes. Usted sabe, querido hermano, que bíblicamente la suerte no es algo que el pueblo de Dios practica, sino que nosotros practicamos la voluntad de Dios. Amén, amén. Y los apóstoles se equivocaron, amado hermano, al echar suertes. Gloria a Dios. Cae la suerte, amado hermano. ¿Sobre quién era? Sobre Matías. Cae, amado hermano, la suerte sobre él. Pero él no está contado, amado hermano, dentro de los 12 apóstoles, sino el apóstol Pablo. Cuando el Señor mismo llama. Oiga, hermano, y es que cuando Dios ama, Dios respalda. Cuando Dios ama, Dios levanta. Cuando Dios ama, querido hermano, Dios mismo te va a proveer. Y Él mismo va a ser tu fortaleza. Y Él mismo va a ser tu Jehová Jireh. Aleluya. Y Él mismo te va a enseñar. Él mismo te va a levantar. Te va a fortalecer. Y te va a decir: sigue adelante.
Y por eso es que con Matías no encontramos escritos de Matías, pero del apóstol Pablo sí. Porque el apóstol Pablo dijo: amado hermano, soy como el último de los apóstoles abortivo. Gloria a Dios. Si el apóstol Pablo fue abortivo, ay, amado hermano, de nosotros. Pero tenemos al Cristo glorioso, y dice que por su sangre nos ha hecho príncipes del pueblo de Dios. Amén. Aunque ellos se equivocaron, gloria a Dios, la misericordia de Dios no cambia. Oye, eso me impactó a mí. Aunque se hayan equivocado, Dios sigue siendo fiel. Si no, vea Hechos 2, vea Hechos capítulo 2. Dice que sobre ellos descendió la promesa del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Así que, querido hermano, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia que empezó, amado hermano, después de que Cristo se fue a los cielos, amado hermano, era esa iglesia que tenía fallas, tenía debilidades, tenía flaquezas, pero creía en las promesas de Dios. Era esa iglesia, querido hermano, que al creer en las promesas de Dios no se acobardaba para doblar sus rodillas a Dios. Observe por favor Hechos capítulo 2. Usted sabe, hermano, no vamos a leer. En Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿verdad? ¿Sobre cuántas personas dice que estaban reunidos ahí? 120. Hermanos, esa era la iglesia que quedó, la primera iglesia, escúcheme, la primera iglesia que quedó después de que Cristo se fue. Ahí nace la iglesia de Cristo. Si usted ve de ahí para adelante, amado hermano, vea, esa iglesia, amado hermano, esperaba a Cristo. Esa iglesia, amado hermano, era una iglesia pentecostés, gloria a Dios. Ahí nace la iglesia pentecostés, que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Aleluya. Empezaron a hablar en nuevas lenguas. Gloria a Dios. Sintieron el bautismo en el fuego. Y luego, amado hermano, también ellos sabían muy bien, como Cristo le dijo a Nicodemo: si no naces de dos cosas, del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Ellos luego lo que hicieron es, amado hermano, predicar ese evangelio poderoso a la humanidad entera, y diciéndoles que se arrepientan y que se bauticen, creyendo que Jesús era su Señor, que Jesús era su Salvador. En el primer discurso, y empieza usted, amado hermano, a ver la vida de los primeros cristianos, querido hermano. En Hechos capítulo 2, verso 43, dice que ellos todo tenían, amado hermano, por común. Había, amado hermano, señales, maravillas, prodigios, aleluya. Era tanto el amor de ellos que vendían sus propiedades, ponían a los pies de los apóstoles, oiga. Y cuando hay amor de Dios, amado hermano, escúcheme esto, cuando hay temor de Dios y amor de Dios, los milagros empiezan a suceder. Los milagros empiezan a suceder. Pero la iglesia, amado hermano, vea, esta es la iglesia primitiva, la iglesia antigua, la iglesia de Hechos. Y usted sigue viendo, amado hermano, gloria a Dios, cómo Dios empieza a hacer grandes señales, prodigios, maravillas. En Hechos 4, Pedro y Juan, amado hermano, son llevados ante el concilio mismo. Son, amado hermano, atacados ante el mismo concilio, ante los sacerdotes. Y querido hermano, mientras más les atacaban, la iglesia de Hechos más crecía, más abundaba, más se levantaba. Mire el capítulo 5, amado hermano, tremendo don que tenía la iglesia en aquel entonces. En el capítulo 5 nos habla de Ananías y Zafira. Amado hermano, Ananías y Zafira, usted sabe, amado hermano, cómo ellos habían prometido a Dios algo, no lo cumplieron. Querido hermano, y el que promete a Dios algo y no lo cumple, aunque no te ve el hombre, es Dios el que ve el corazón. Amén, gloria a Dios. Hermano, por eso es que yo siempre le digo, de los hombres podemos escondernos, pero de Dios nadie se esconde. Amén. Dice, querido hermano, que los dos, Ananías y Zafira, murieron automáticamente frente a la presencia primero de Dios y luego, querido hermano, de Pedro. Oiga, ¿sabe por qué, querido hermano? Porque cuando hay presencia de Dios, querido hermano, el pecado no resiste en ese lugar. ¿Comprende? Cuando hay presencia de Dios. Amado hermano, ¿sabe cuál es la clave para vencer al pecado? La presencia de Dios. Porque a la presencia de Dios, nada ni nadie
puede mantenerse en pie. La presencia de Dios. Recuerde, querido hermano, que la serpiente a Cristo le mordió, amado hermano, en el talón. Escúcheme. Pero Cristo le pisó en la cabeza a la serpiente. Oye, pero mi Cristo le aplastó, porque Cristo es más poderoso que nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más fuerte es el que está conmigo, querido hermano, que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El capítulo 5, querido hermano, el verso 17 nos habla de Pedro y Juan cuando son perseguidos. Oiga, esta gente, vean, tenía tanto amor por Dios que eran azotados por causa de Cristo, que eran apedreados por causa de Cristo, que eran maltratados por causa de Cristo. Querido hermano, vea, las familias les mandaba sacando por causa de Cristo, y a ellos no les importaba nada por causa de Cristo. Aleluya. Tanto es así que en el capítulo 5, el verso 40, le leí la otra noche, le voy a volver a leer. Mire lo que dice aquí, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Le dijeron: ya no hablen en el nombre de Jesús. Cogieron látigos, les azotaron y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia. ¿Cómo salieron? ¿Llorando? No. Dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días se detuvieron. No, dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a ¿quién? A Jesucristo. Pero algo pasó, amado hermano. Después de Hechos pasó algo. Este era el amor de la iglesia. No sé si me está entendiendo. La primera iglesia, amado hermano, la iglesia después que Cristo se fue, la primera iglesia tuvo tan éxito, amado hermano, porque ellos amaron a Dios sobre todas las cosas. No se vendían por nada. Si usted lee la palabra de Dios del libro de Hechos, amado hermano, usted va a quedarse impresionado que los primeros cristianos, vean, no se vendían por nada. Venían, amado hermano, los romanos escogían, por ejemplo, a Juan, a Pedro. Ve a Esteban cómo murió. Esteban, amado hermano, dice que fue apedreado hasta el final, amado hermano. Y dice que hasta el final él no renegó de sus opresores, sino que Esteban, amado hermano, dice que en medio de la muerte, lleno del Espíritu Santo, exclamó y dijo: veo los cielos abiertos y veo a Jesús a la diestra del Padre. Aleluya. Vean, ese era el amor de la primera iglesia. Los tiempos pasaron. Escúchenme. Y le voy a dar una introducción sobre esto, porque hermano querido, estoy estudiando un poquito acerca de las edades de la iglesia. La primera iglesia, amado hermano, en Apocalipsis capítulo 1, versículo, capítulo 2. Ubíquese en el capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 dice, Apocalipsis 2:1: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Verdad? Oye, esto es tremendo, amado hermano. Cuando yo empecé a leer esta palabra, amado hermano, a mí me hizo temblar. Y yo quiero preguntarle en esta noche a usted, quiero preguntarle: ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted al Señor? Porque vea, querido hermano, la primera iglesia, vea cómo eran, hermano, las características de la primera iglesia. Eso representa las características del primer amor. Esas representan las características de los primeros cristianos. El primer amor del cristiano, el primer, amado hermano, amor de cuando usted vino al camino del Señor. Y no le voy a hablar del primer amor, sino de la primera iglesia, que representa al primer amor del cristiano. ¿Cuántos me están entendiendo? La iglesia, amado hermano, vea. Y hermano, Apocalipsis, yo le decía, Señor amado, en Apocalipsis capítulo 1, 2, 3, amado hermano, habla exactamente, querido hermano, escúcheme. Si usted observa conmigo, usted va a observar y va a ver, amado hermano, cada una de las iglesias, hermano querido, fueron los tiempos, las edades en que las iglesias, la iglesia de Cristo fue cambiando. No sé si usted me entiende. O sea, Cristo se va, queda la primera iglesia. La primera iglesia era la
iglesia fiel, la iglesia enamorada, la iglesia instruida por Dios, la iglesia que veía el poder de Dios, la iglesia que veía los milagros de Dios, la iglesia, amado hermano, que hablaba en lengua, la iglesia que recibía bautismo en Espíritu Santo, la iglesia que no le importaba nada para entregarse a Dios. Ese era el amor de la iglesia verdadera. Pero pasó algo y viene, amado hermano, el tiempo de la iglesia de Éfeso. Oiga, y Éfeso, amado hermano, en el diccionario bíblico dice que Éfeso quiere decir reposo o quietud. Escúcheme, quiere decir, amado hermano, que la iglesia, después que estuvo enamorada, entró en quietud, entró en reposo. Ya no le importaba salir a predicar la palabra, ya no le importaba, amado hermano, ir al culto, ya no le importaba, querido hermano, orar de rodillas ante Dios, ya no le importaba cantar a Dios, ya no le interesaba, querido hermano, si de pronto tenía amor por Dios o no amaba a Dios. Ya no le importaba nada a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes y de Filadelfia, y la última, la de la Odisea, amado hermano, son tiempos que pasaron, hermano, por medio de la iglesia, o la iglesia pasó por medio de estos tiempos. Y amado hermano, vamos a entrar, o más claro, estamos ya en la iglesia de la Odisea. En ese tiempo estamos, en la iglesia de la Odisea. Pero no vamos a analizar la Odisea. La primera iglesia era la iglesia enamorada. Pero, amado hermano, recuerde que dice la palabra que un poquito de levadura, que dice, leuda toda la masa. Bien. La iglesia verdadera, querido hermano, eres iglesia fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Comprende? Eres iglesia celosa, que predicaba un evangelio santo, que predicaba un evangelio correcto. Gloria a Dios. Ese evangelio lo aprendieron del mismo Cristo. Cuando Cristo les dio a los fariseos, les dijo: fariseos hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Amén, gloria a Dios. Eso aprendió la primera iglesia, a que no haya hipocresía en medio de la iglesia. Aleluya. Pero pasó algo en el tiempo de Éfeso. Los primeros 100 años, o los primeros 60, 70 años después que Cristo subió al cielo, a la iglesia de Cristo le entró, amado hermano, la doctrina de Éfeso. ¿Y quiénes eran los efesios? Los efesios, querido hermano, era un pueblo, gloria a Dios, ¿verdad? Un pueblo totalmente que confiaba más en la teología del intelecto humano, que confiaba más, amado hermano, en las fuerzas humanas y ya no en las fuerzas de Dios. Por eso es que aquí, amado hermano, le escribe en el capítulo 2, le escribe y le dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Recuerde, querido hermano, que a nosotros nos enseñaron que la que tenía las 7 estrellas debajo de los pies le dibujaban a la Virgen María. Pero el que tiene las 7 estrellas debajo de los pies es Jesucristo de Nazaret. Mire lo que dice aquí. Por eso dice aquí, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel, el que tiene las 7 estrellas, era Jesús, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire lo que dice el Señor: yo conozco tus obras. ¿Ven? Tu arduo trabajo y paciencia habían trabajado, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Ven?
has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Usted sabe, amado hermano, por la palabra del Señor, que en Hechos, ¿se acuerdan el capítulo que vimos del capítulo 1? Dice que los apóstoles escogieron al sucesor de Judas. Y querido hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir. Estaba estudiando esto muy tremendo, amado hermano, y encaja exactamente. Querido hermano, la primera iglesia sabía y reconocía que el apóstol tenía que haber visto a Cristo. Reconocía. Por eso es que en Hechos, vea lo que dice Hechos. Pero en Éfeso había pasado algo. Había, amado hermano, entrado en la doctrina donde todo el mundo quería ser apóstol. Por eso es que, amado hermano, esa doctrina la adopta luego la iglesia romana. Escúcheme. Y en la iglesia romana al apóstol, o a Juan Pablo II, ¿cómo se le llamaba? Apóstol. Juan Pablo. Y a todos los papas se los llama apóstoles. Hermano, la doctrina de la sucesión de los apóstoles, amados hermanos, viene de la iglesia católica romana. ¿Comprende? Y dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Siga conmigo leyendo. Dice, y los has hallado mentirosos. Ve el 3. Has sufrido. Empezó, ve hermano, a la primera iglesia le entró sufrimiento. Y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La primera iglesia, amado hermano, sufrió persecución. La primera iglesia, querido hermano, sufrió angustia. La primera iglesia sufrió, amado hermano, desesperación. Los primeros cristianos sufrieron a tal punto, querido hermano, que ellos dejaron el primer amor. Es igual que en el cristiano. Lo primero que al cristiano, escúcheme lo que le voy a decir, después de que usted se convierte a Cristo y entra en el primer amor, lo primero que van a venir es pruebas en tu vida. Lo primero que van a venir es dificultades en tu vida. Y cuando vienen pruebas en tu vida, querido hermano, es cuando tienes que coger de la mano de Dios Todopoderoso. Porque las pruebas van a querer apartarte de Cristo Jesús, pero nada te puede apartar de la mano de tu Señor. Amén. Pero la primera iglesia dejó el primer amor. Hermano, ya no cantaba al Señor con gozo, ya no le gustaba escuchar la palabra de Dios, ya no venía al culto como antes, ya no venía temprano a la oración, ya no, amado hermano, su corazón ya no palpitaba por amor a Dios. Dejó el primer amor. El amor, amado hermano, el primer amor, el estar enamorado de Dios, es lo más importante para que el cristiano se mantenga con vida. Gloria a Dios. Dígale a su hermano, pregúntele, ¿usted está enamorado de Cristo? Dígale. Mire el versículo 5. El verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Ven? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la